Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Steven Renzo Chico Yapuma y voy a presentar las cuatro resumidas ecuaciones de Maxwell, en donde la primera de ellas también es conocida como la ley de Gauss. La primera ecuación de Maxwell nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga. En resumidas cuentas, tenemos que las cargas del mismo signo se repelen y de distinto se atraen. Es decir, positivo más positivo se va a repeler, negativo más negativo se repele. Sin embargo, positivo más negativo o negativo más positivo se ven atraídos. Continuando con la segunda ecuación de Maxwell, Maxwell nos dice que, a través de su ecuación nos dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero. ¿Con esto qué nos quiere decir o qué nos quiere dar a entender? Bueno, como en la imagen tenemos, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Miren, acá podemos observar que las líneas de flujo magnético no se van, o sea, no se dispersan, sino que tienen las formas de ondas que nace desde un polo, por ejemplo, este del norte, hacia el sur. Y vemos también que se concentra sobre todo en los polos, norte-norte, y en los centros está más disperso. Bueno, y también nos da a entender que si cortas un imán, si este imán lo partimos en dos, se crean dos campos. Es decir, el campo se cierra en la zona que cortamos, en esta zona. Y esta zona vendría a ser un cuarto del imán, vendría a ser nuestro polo sur, nuestro nuevo polo sur, y el otro cuarto nuestro nuevo polo norte. Y sería lo mismo que este concepto, solo que más pequeño. Bueno, continuando con la tercera ecuación de Maxwell, o la ley de Faraday, tenemos que si un campo magnético cambia a través del tiempo, entonces el campo eléctrico se ve afectado. En resumidas cuentas, podemos decir que si el campo magnético aumenta, el campo eléctrico se orienta en el sentido horario. Sin embargo, si el campo magnético disminuye, eh, el campo eléctrico se orientará en el sentido antihorario. Ya. Por último, tenemos la cuarta ecuación de Maxwell, en donde nos indica que si un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas eléctricas moviéndose, tenemos que se activa el campo magnético. ¿Cómo así? Como bien ya hemos hecho en el simulador en la clase, ¿qué pasa si nosotros tenemos una bobina y conectamos sus puntos terminales a la fuente de energía alterna? ¿Qué pasa? Que la bobina se queda magnetizada. Y básicamente este es el principio de todas las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, la tercera y la cuarta, que tienen que ver una con la otra, que te dicen lo contrario. Porque la tercera básicamente te dice que si tienes campo magnético moviéndose o un imán moviéndose, puedes generar electricidad. Y esta cuarta te indica que si tienes electricidad variante en el tiempo, puedes generar un campo magnético. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.